Hola queridos amigos, ¿podemos ser realmente felices a pesar de nuestros pecados? ¿Podemos librarnos del sentimiento de culpa? De ese tema vamos a conversar aquí en nuestro programa del día de hoy, en Verdades. Verdades, presentado por Jorge Rampoña. Aquí estamos en nuestro programa Verdades, estamos muy felices de que ustedes puedan estar aquí con nosotros. Este espacio que hemos creado aquí en la Radio Nuevo Tiempo, la TV Nuevo Tiempo, para poder conversar juntos acerca de aquellos asuntos bíblicos que llaman nuestra atención. Y hablando de asuntos bíblicos, tengo aquí en mi mano una revista fantástica, es la revista Verdades, para el tiempo del fin. Tiene mucho que ver con nuestro programa que vamos a estar teniendo aquí con nosotros. Todos los días miércoles vamos a estar aquí en vivo, pero queremos que usted también pueda tener este material muy especial. En este momento está saliendo nuestro WhatsApp, que es para que usted pueda escribirnos hoy, ahora, en este momento, para solicitar este curso bíblico gratuito, Verdades para el tiempo del fin. Nuestro WhatsApp, anótelo, más allá de que está saliendo su pantalla, es el +55 12 98 100 14 64. Ese es nuestro WhatsApp a través del cual usted puede comunicarse con nosotros. Nuestra revista es muy especial y queremos que usted pueda solicitarlo. Voy a repasar el WhatsApp una vez más. Es el +55 12 98 114 60. Dije 64, es 114 60. Recuerde también que usted puede seguirnos en las redes sociales y de esta manera solicitar también nuestro curso. Usted puede visitar nuestro sitio, que es encuentreunaiglesia.com, para visitar una iglesia, o nuestro curso también puede ser estudielabiblia.com. Solicite nuestros cursos, son completamente gratuitos y van a estar ayudando a su vida espiritual. Queridos, para comenzar nuestro programa del día de hoy, a mí me gustaría venir a este lugar donde nosotros vamos a estar todas las semanas abriendo la palabra de Dios. Y para abrir la palabra de Dios, nada mejor que hacer una oración juntos en este momento. Vamos a estar abriendo este libro maravilloso y a mí me gustaría que ahí donde usted está pueda orar junto con nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos en este momento porque nos permites llegar hasta todos nuestros amigos a través de la radio y de la televisión. Y en este momento queremos abrir tu palabra para que tú nos hables. Señor, ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Inicié nuestro programa del día de hoy con una pregunta. La pregunta es, ¿puede una persona librarse realmente del sentimiento de culpa? ¿Podemos vivir sin pecado? ¿Podemos ser victoriosos del pecado? Saben, queridos, una persona me escribió, una mujer me escribió a través del Facebook. Y ella me decía lo siguiente: Pastor Jorge, ¿qué hago? Estoy muy triste, pastor, porque siento que Dios no me perdona. Esta mujer me dice: Pastor, lo siguiente, hace muchos años atrás yo quedé embarazada. Y pastor, yo no quería tener mi bebé. Y como no quería tener mi bebé, cometí un aborto. Y esta persona me escribió y se notaba en su manera de escribir a través del Facebook cuánto estaba sufriendo, cuánto dolor estaba cargando en su corazón, porque ella no sabía cómo manejar su sentimiento de culpa. Ella me preguntaba: Pastor, ¿será que realmente Dios puede perdonarme? ¿Será que Dios verdaderamente puede sacar de mi cabeza ese sentimiento que tengo aterrador? Pastor, sufro, lloro y no sé si verdaderamente yo voy a ser salva porque mi pecado me atormenta. Probablemente te estoy hablando a ti en este momento al comenzar nuestro programa del día de hoy. Y tanto como esta dama que me escribió a través del Facebook, yo creo que tú también puedes estar haciéndote esta pregunta. ¿Será que puedo librarme del sentimiento de culpa? Ahora, yo no quiero hablarte aquí de técnicas para librarte o liberarte del sentimiento de culpa a través de técnicas centradas en el ser humano.
técnicas de autoayuda centradas en ti mismo y en tu poder. Porque, ¿saben? Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Y como fuimos creados a imagen de Dios, nosotros entendemos o necesitamos entender que la única manera que nosotros tenemos de ser verdaderamente felices y de que Dios reconstruya su propia imagen en nuestra vida es aceptando el perdón. Y es aceptando el perdón único de Dios en nuestra vida. ¿Será que en el inicio de nuestro programa del día de hoy le estoy hablando a alguien que también cometió un aborto? ¿Será que te estoy hablando a ti que luchas cada día con tu pecado? Y dices, ¿qué hago para eliminar ese sentimiento de culpa? ¿Quién sabe? Te estoy hablando a ti que dices todos los días y prometes para Dios, yo no voy a pecar más, Señor. Y haces aquellas oraciones maravillosas donde dices, Señor, perdóname mi pecado. Perdóname, Señor, por lo que hice. Y te prometo que nunca más lo voy a hacer. Te levantas de tu oración. Y cuando te levantas de tu oración, enseguidita que te levantaste de tu oración, ya estás pensando cómo va a ser aquel momento donde hagas de vuelta aquel pecado que tú no querías hacer. Si eres un ser humano como yo, estoy seguro que tú estás luchando, no solo con el sentimiento de culpa, sino con el cargo de conciencia de no poder serle fiel a Dios. Quién sabe tu pecado no sea un aborto, quién sabe tu pecado sea la pornografía, quién sabe tu pecado sea golpear a tu esposa, quién sabe tu pecado sea la bebida, quién sabe tu pecado, solo tú sabes cuál es tu pecado. Pero Dios conoce cuál es la lucha que tú tienes internamente. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿podemos librarnos realmente del sentimiento de pecado? Antes de entender este asunto, a mí me gustaría abrir contigo la Biblia, porque de eso se trata nuestro programa Verdades. Aquí nosotros vamos a estar abriendo la Biblia para que la Biblia nos hable, para que la Biblia nos diga la verdad de Jesús y para que la Biblia nos lleve y conduzca nuestras mentes, no con técnicas de autoayuda, repito, sino con la palabra de Dios que es expresada y transforma el corazón. Quiero que abras tu Biblia. Yo tengo mi Biblia aquí en papel, pero si tú tienes una Biblia en digital o quién sabe, estás escuchando ahora la radio a través de tu teléfono celular, puedes abrir tu Biblia allí también en tu teléfono celular sin problema. Me gustaría que juntos abramos la Biblia en el libro de Primera de Juan. Es un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento, es una de las epístolas del apóstol Juan. Y allí en Primera de Juan, en el capítulo 3, el capítulo siempre es el número grande, te lo menciono por si estás familiarizándote ahora con la Biblia, con la palabra de Dios. Es el capítulo 3, el que vamos a leer de Primera de Juan, y voy a leer algunos textos bíblicos. ¿Lo tienes? Mientras estás buscando, quiero recordarte que tenemos esta revista, Verdades para el Tiempo del Fin, que tú puedes solicitarla a nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es muy simple, está saliendo en la pantalla en este momento, es el +55 12 98 114 60. Ese es nuestro número de WhatsApp. Temas fantásticos. Uno de los temas o el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, tú puedes no solamente encontrarlo en esta revista, no solamente aquí en la palabra, sino que juntos nosotros podemos también encontrar aquí, en esta revista, el mensaje de Dios. Vamos al asunto. Primera de Juan capítulo 3. Antes de entender el problema del pecado, yo quiero que entiendas quién eres tú. La Biblia dice lo siguiente en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así: miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y el apóstol agrega, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y él agrega en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Mira, la primera cosa que tú tienes que entender para poder entender el asunto del pecado y cómo Dios puede sacar ese sentimiento de culpa es cuánto amor tiene Dios para contigo. Queridos, la Biblia es muy clara, tan clara que cuando tú abres la Biblia, tú te das cuenta de que todo el tiempo Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. Si hay algo que tiene que quedar claro, es el hecho de que para Dios tú eres muy especial.
Yo no sé en este momento dónde me estás mirando, pero yo quiero que en el inicio de este tema que estamos teniendo el día de hoy te quede muy claro que tú eres una hija, que tú eres un hijo de Dios. Y Dios se preocupa por tu problema, porque Él sabe que tú tienes una tendencia pecaminosa, que tú luchas cada día, que tú quieres ser mejor, que tú quieres el perdón de los pecados, pero solo no puedes. Ahora, nunca te olvides que tú no estás solo. Nunca te olvides que tú no estás sola. Nunca te olvides que por encima de todas las cosas tú eres un hijo, una hija de Dios. Ahora, sigo en la lectura bíblica que tengo aquí y el texto bíblico dice lo siguiente, porque aquí entendemos que nosotros tenemos o somos hijos de Dios. Y en el versículo 3 dice lo siguiente, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La esperanza de ser un hijo de Dios. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren qué interesante el concepto que nosotros vamos a desarrollar aquí. El concepto es muy claro. ¿Puedo vivir sin pecado? ¿O puedo realmente librarme del sentimiento de culpa? ¿Cómo hago? Miren, antes de seguir explicando esto, yo necesito decirte qué es pecado. Según lo que dice el versículo 4, dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí hay algo que tiene que quedar muy claro. ¿Qué es pecado? Pecado, según lo que dice el texto bíblico, aquí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, es también infracción de la ley. Ahora, ¿cómo viene la infracción de la ley? ¿Qué es realmente el pecado? Porque muchas veces nosotros entendemos el pecado como cosas que no tenemos que hacer. Y hay personas que comienzan a hablar sobre el pecado, sobre no vas a la iglesia, es pecado. Comes tal cosa, es pecado. Haces tal cosa, es pecado. Y entonces ahí comenzamos a conjeturar sobre lo que es pecado. Y lo que puede ser pecado para ti, quizás no sea pecado para mí. ¿Por qué? Porque empezamos a luchar, a tener esa lucha y empezamos a catalogar lo que es y lo que no es pecado. Ahora, yo quiero esclarecer, quiero aclarar un asunto aquí que es muy importante. ¿Qué es realmente el pecado? Aquí el texto bíblico dice que también el pecado es transgresión de la ley. Ahora, cuando nosotros vamos al inicio y cuando nosotros entendemos cómo surge el pecado, piensa lo siguiente, Dios creó un universo perfecto, creó seres perfectos. El pecado nace en el corazón de un ser. Ese ser era Lucifer, que se transformó después en Satanás. Y que cuando el pecado, eso es uno de los grandes misterios que nosotros vamos a investigar por la eternidad. ¿Cómo se generó el pecado en una persona que era perfecta? No lo sabemos. Pero la Biblia es muy clara al explicarnos que surge en el cielo, en el corazón de un ser creado, Satanás. Posteriormente el pecado ya pasa a los seres humanos y cuando pasa a los seres humanos, Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. En resumen, ¿qué es pecado? Pecado es la separación entre Dios y el ser humano. ¿Sabes por qué sufres hoy del pecado? Porque primeramente el pecado surgió en el cielo, pasó a la tierra a través de Adán y Eva, y a través de ellos, todos los que nacemos en este mundo, como dice el libro de Romanos, somos todos pecadores. No hay uno que sea santo, no hay uno que sea perfecto. Tú y yo somos pecadores porque nacimos en este mundo de pecado. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, el hecho de que nacimos con una naturaleza pecaminosa, nacimos en este mundo, no necesariamente significa que no podemos quebrar esa rueda, romper esa rueda de pecado. Porque recuerda el primer concepto que vimos aquí, tú eres un hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios, la hija de Dios, que Dios quiere restaurar su imagen en ti. Entonces, resumiendo, ¿qué es pecado? ¿Pecado es hacer o no hacer alguna cosa? No. Porque lo que en realidad es pecado, repito, quiero que quede este concepto muy claro en tu corazón. Pecado es estar separado de Dios. Cuando tú te separas de Jesús, tú comienzas a perder de vista las cosas que Jesús quiere en ti. Es muy interesante, y léanlo después ustedes allí, pero es muy interesante cómo en el versículo 9 el apóstol Juan, estoy leyendo 1 de Juan capítulo 3, dice,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque dice unas palabras más adelante, porque no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, mira qué interesante. Por un lado, Dios nos llama a sus hijos. Por el otro lado, nosotros sabemos que somos pecadores. Y por el otro lado, nosotros entendemos de que Dios nos llama a vivir sin pecado. Ahora, ¿sabes qué? Yo voy a dar vuelta a la página de mi Biblia y quiero que vengas junto conmigo para entender este asunto un poco más. El texto bíblico dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 1. Dice así, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, repito, ¿qué es pecado? Separación, irte lejos de Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Voy a leer un poco más. El texto bíblico dice en el versículo 9 lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repasamos los conceptos que vimos hasta aquí. Primero, tú eres una hija y un hijo de Dios. No importa cuánto hayas pecado, cuán lejos te hayas ido de Dios, Jesús te ama. Y Jesús vino a esta tierra para restaurar la imagen de Dios. Jesús es aquel puente que nos reconecta a Dios. Es verdad, el pecado nació en el cielo con un ser. Vino a esta tierra y ahí se produjo la ruptura, la separación, que nos hace estar con cargo de conciencia porque pecamos, porque andamos lejos de Jesús. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución, como dice el texto bíblico, es estar cerca de Jesús. Es conectarte, reconectarte cada día con Jesús. Ahora, pastor, hasta aquí no me has dado una solución. ¿Cómo hago para reconectarme con Jesús? Mira, muy simple. Comienza a leer la Biblia. Comienza a conversar con Jesús, con Dios, como tu mejor amigo. ¿Cómo hacer para eliminar el pecado de mi vida? No te concentres en el pecado. Porque muchas veces estamos pensando, ay, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Y cuando dices no voy a pecar, eso es lo que haces, pecas. Porque es tu naturaleza la que te hace pecar. Ahora, cuando tú te concentras en justamente tener una relación con Jesús, ahí es donde tú entiendes la necesidad que tienes de parecerte a Jesús. Tú no tienes que estar pensando todo el tiempo, si eres casado o estás de novio, me vas a entender lo que te digo. Tú no tienes que estar pensando todo el tiempo, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposa. Porque si tú verdaderamente amas, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a cultivar una relación, vas a conversar con tu esposa, vas a pasar tiempo con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tu esposo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es conectarte con la persona que tú amas. Queridos, la única solución que tenemos para el problema de la culpa y del pecado es dejar de concentrarnos en el pecado en sí y comenzar a concentrarnos en tener una verdadera relación con Jesús. Si decimos que andamos en la luz, debemos andar como Él anduvo. Debemos ser como Él es. Cuando pasas tiempo con Jesús, de verdad, Jesús transforma tu corazón. ¿Quieres librarte verdaderamente del sentimiento de culpa? Entonces lo que tú tienes que hacer es en este momento caer de rodillas y decirle al Señor, Señor, límpiame. Señor, sálvame. Señor, transfórmame. Señor, quiero ser diferente, quiero que hagas algo en mí. No te concentres en el pecado. Concéntrate en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Saben? Mis amigos, los arautos do rey, ellos van a cantar una música. Y mientras ellos cantan, yo quiero estar aquí orando por ti. Porque yo quiero hacerte una invitación para que el día de hoy le pidas al Señor Jesús, Señor, líbrame del sentimiento de culpa y líbrame de mis pecados. Arautos do Rei va a cantar. Y mientras ellos cantan, yo voy a estar orando por ti. Porque al final de este programa quiero hacer una oración de liberación de tus pecados.
Arautos do Rey. Canta mientras yo oro. Yo viví tan lejos de Jesús, desprecié esa luz que un día recibí. El Señor de mí tuvo compasión, fue su gran amor que inundó mi ser y una vida plena comenzó. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, todo en mí cambió. Cuando encontré
Yo sé que parece fácil y hasta es fácil decirlo. Arautos cantaba, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tantas veces nos concentramos en lo que no debemos hacer, que nos olvidamos de pedirle a Jesús que Él sea el centro de nuestra vida. Tantas veces estás pensando en aquello que hiciste mal, que te olvidas de cuánto necesitas concentrarte en aquel que salva, perdona y restaura. Nosotros leímos el texto bíblico. Nosotros vimos cómo Dios te llama como un hijo, como una hija. Nosotros vimos en este día que Jesús no solo te llama como hijo y como hija, sino que Él te dice, concéntrate en lo que yo tengo para ti. Y Él te dice, yo soy el que te limpia, yo soy el que te restaura. Pero para eso necesitamos aprender a permanecer en Jesús para que Jesús permanezca en nosotros. Si pecaste, si fallaste, este es el momento de arrodillarte delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, sálvame, restáurame, limpia mi sentimiento de culpa. Así como Dios lo hizo con tantas personas de la Biblia, Dios también lo hará contigo. Yo no sé dónde estás ahora, pero ahí donde estás, cerca de la televisión o cerca de la radio, yo quiero hacer una oración para que Dios te limpie, te sane y te restaure. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres entregar tu vida al Señor Jesús ahora? Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre querido, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Te agradecemos porque tu palabra es verdad. Y te agradecemos porque hoy tú seguramente estarás restaurando corazones. Limpia corazones, oh Dios. Cambia nuestras mentes. Necesitamos de ti, oh Dios. Y en especial ahora oro por aquellos que están llorando y que están queriendo entregar sus vidas a ti y decirte, Señor, basta. Quiero vivir como tú quieres. Ayúdame, Señor. Escucha esa oración, Señor. Limpia esos corazones. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Queridos y queridas, nosotros estamos terminando nuestro programa aquí. Pero recuerden una cosa. Todo mensaje viene de Dios. Y si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad.